Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día Jesús subió con los discípulos a una barca. Crucemos al otro lado del lago, les dijo. Así que partieron, y mientras navegaban, él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a hundirse y corrían gran peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar. Él se levantó y reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. Y le dijo a los discípulos: ¿dónde está la fe de ustedes? Con temor y asombro ellos se decían unos a otros: ¿quién es este que aún manda los vientos y el agua y le obedecen? Palabra del Señor. Pueden sentarse. Diga al de al lado: Jesucristo está embarcado contigo. Y nosotros estamos embarcados con Jesucristo. Él está en nuestra barca. Nosotros somos cristianos, ¿sí o no? Entonces Cristo está en la barca de nuestra familia, en la barca de nuestro ambiente laboral, en la barca de nuestro país. Y nosotros todos somos los marineros del Señor en esa barca, vamos embarcados. Y el mar es el mar de nuestra vida. Y Jesucristo vive con nosotros y a veces se duerme. El Señor estaría tan cansado ese día que se durmió, y además dormirse en una barca es sabroso, porque como eso va jamaqueado así, es como una hamaca. Entonces él se agarró un almohadón, dicen los evangelios, solo cuentan todos los evangelios, y se puso allí en un rinconcito, puso su almohadón y al Señor roncando apaciblemente, y el viento, ¿verdad? Y todo, y de repente, recuerde que entre los 12 apóstoles había gente que no sabía nada de mar, como Mateo, que era contador, o como Bartolomé, o como Judas Iscariote, que también era administrador, pero había gente ahí que eran buenos marineros, mejores que Popeye. Ahí estaba Pedro, estaba Santiago, Juan, estaba Andrés, y que sabían de cómo se tenía que llevar una barca. Y ellos estaban acostumbrados a ese lago, se habían criado en ese lago, lo conocían profundamente. Y cuando nos dice que llegaron a correr peligro de hundirse, y parece que era de noche ese día, peligro de hundirse, realmente es porque había peligro de hundirse. A veces nos pasa eso, con una enfermedad, con un problema en la casa, con una división, con un chisme, con un despido masivo, con un momento de inflación. Hay momentos en que uno tiene miedo, que la hipoteca no tienes con qué pagarla, que se enfermó este familiar, que se van a divorciar, que apareció la otra, o el otro, que el hijo está drogándose, que la hija anda como una loca detrás de ese malandro, todo tatuado de la cabeza a los pies. Fíjense que se llama Totatú, el novio de la hija. Tantas cosas que nos ponen en zozobra, que la plata no nos alcanza, y viene la tempestad y parece que uno se hunde y uno se siente realmente en peligro y le sube la adrenalina. Y hay momentos en que cuando estamos así, el Señor, Señor, quiero escuchar tu voz. ¿Está dormido? Yo me pregunto por qué Jesús estaba dormido. Diga al de al lado: porque él tenía más que fe, tenía visión. Miren, si ustedes hubieran vivido en el siglo I, nadie se dormía en una barca. Porque montarse en una barca hoy en día, que son buenos los peñeros, ¿cómo van ustedes en los peñeros? Como un loro en una estaca, ¿sí o no? Agarrado así. Yo los veo cuando van para Chichiriviche. ¿Es así o no es así? ¿Quién de ustedes se ha dormido en un peñero?
Está bien, si van en un yate último modelo que les prestó, no sé, un candidato Romney. Llévate mi yate. Está bien, en un yate así grande, sí. Puede uno dormir en el camarote. Pero Cristo lo quiere en un peñero igual que ustedes para Isla Sombrero. Y Jesús se durmió. Porque Jesús, más que fe, tenía visión. Cuando el Padre le dijo a él en el Jordán, que ese para mí es el momento más importante de la vida de Jesús después de la resurrección: tú eres mi hijo amado, yo me complazco en ti. Jesús perdió toda la capacidad de preocuparse. ¿De qué perdió la capacidad Jesús? Jesús perdió toda la capacidad de angustia. Fue un sentimiento tan profundo en su corazón, una confianza tan grande, que en un peñero se durmió. Los demás apóstoles, que con el cielo destapado iban asustados, ¿a usted le ha llovido en un peñero? Levante la mano aquí los que les ha llovido un peñero. Horrible, ¿verdad que sí? Y se le ha picado el mar en un peñero. ¿Alguien aquí ha pasado eso? Mire, está vivo por milagro de Dios, ¿no es así? Uno se empieza a mover esa bicha, el peñero, y uno agarrado ahí, todos los apóstoles asustados. Mira la cara al de al lado, tiene el peñero movido, ¿sí o no? Se le ve que tiene ese peñero agitado. Uno tiene miedo. Díganme los muchachos cuando tienen exámenes, uno tiene miedo. Y se hace presa del pánico. Y cuando uno está así, imagínense los apóstoles, había 2 tobos y 13 hombres. Si es que no llevaron a la Magdalena, a la Virgen, a la mula y el buey y a los 3 Reyes Magos, pues esa gente era un gentío. Iban por una fiesta y acababan con todo. Y eran 2 tobitos para sacar el agua. Ahí se insultaron, ¿sí o no? Ahí se gritaron. Si uno está asustado, uno dice cosas que no debe decir. ¿Es así o no es así? Como en la casa de nosotros cuando hay problemas, ¿sí o no? Que uno se termina diciendo cosas, haciendo cosas, y como estos eran hombres, machos ahí tanto metidos, más de uno habrá empujado al otro de casi lo tira al agua. Y se habrán metido unas clavadas de ojo. Porque este decía, saca el agua, eso no sirve para nada. Había tempestad por fuera y tempestad por dentro. Yo te voy a pedir a ti que pienses ahora cuáles son las tempestades en que estás metido tú, sobre todo con tu iglesia, y momentos en que en la iglesia tenemos tempestad, con tu familia, con tu comunidad, con tu grupo de trabajo, de estudio. Y hay una canción bien bella que salta ¿Quién es Jesús? Yo le voy a pedir a Brian que la cante mientras nosotros meditamos en las tempestades que estamos pasando, en las agitaciones que estamos sufriendo, pero también pensemos que por fuerte que sea la tormenta, Jesús está en nuestra barca. Cierra tus ojos y ponte allí en tu tormenta, cerca de Jesús, en la tormenta que estamos pasando. De madrugada, cuando todo parecía estar en calma, cuando el sosiego inundaba su existir y se desata un gran temor allá en la barca, pues a lo lejos se veía un resplandor. Tuvieron miedo y se juntaron para ver qué sucedía, y alguien gritó: es un fantasma que venía. Mas a lo lejos se escuchó esa voz decir: yo soy Jesús,
que cuando digo al viento calma, él se calma. Yo soy Jesús, que las tinieblas resplandecen por mi luz. Y al comprender que era Jesús que caminaba por las aguas, hubo confianza, hubo paz allá en la barca. Oye Jesús, sé tú mi barca. Ya no voy solo por los mares de este mundo navegando. Ya no hay naufragio, pues los vientos obedecen a su voz. Y voy confiado, pues a lo lejos escucho esa voz decir: yo soy Jesús, que cuando digo al viento calma, él se calma. Yo soy Jesús, que las tinieblas resplandecen por mi luz. Y al comprender que era Jesús que caminaba por las aguas, hubo confianza, hubo paz allá en la barca. Oye Jesús, sé tú mi ancla. Deja que Jesús sea tu ancla en medio de la tormenta que estés pasando, con tu familia, con lo que sea. Dile al de al lado, tú tienes que calmarte para poder perdonar, dice el de al lado. Yo estaba muy jovencito en Colombia, en el seminario, estudiando, cuando un día leí una cosa bien buena. Si tú te ensucias una mano de barro, tienes que esperar que el barro se seque. Pues si te la vas a limpiar con la otra, te ensucias las dos. El tiempo para tener calma es necesario. Dios no te pide nunca que tú perdones inmediatamente al que te hirió, sino que tú esperes que se calmen las aguas, que te tomes un momento, un tiempo. Y una vez que te calmas, lo primero que tienes que hacer es comprender. Dile al de al lado, haz un esfuerzo por comprender. Dile al de al lado, Dios te perdona todo porque Él es el único que te comprende, díselo. Yo una vez le pregunté al Señor, Señor, ¿cómo es eso que tú nos perdonas todo, siempre? A mí me cuesta mucho perdonar algunas cosas. Digo, sí, pero es que hizo esto. Sí, pero es que sabía que lo iba a hacer. Sí, pero es que fue consciente. Y me pareció entender que Dios me decía, es que yo conozco todos los resortes y los tornillos de ustedes, dónde está cada uno. Y ninguno de ustedes es malo. Pero cuando yo terminé de crearlo todo, yo dije que todo me quedó bueno. Dile al de al lado, tú le quedaste bueno a Dios, pero has rodado, dile. Tú le quedaste bueno a Dios, pero has rodado. Y en todo ese tiempo que has rodado, en ese largo rodar, como una piedra en el camino, te has abollado, te han herido. Y por eso tú haces cosas a veces que no quisieras hacer. ¿Es así o no es así? San Pablo lo vivió. Hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero. Yo tenía una conclusión, no lo voy a decir ahora que se la diga al de al lado, porque yo cuando digo dígale al de al lado algo es que estoy cierto. Pero a mí me parece que la gente mala no existe. Que hay gente que hace cosas malas.
Pero me parece que todo el mundo es bueno, porque todo el mundo nació de Dios. Y cuando uno va a perdonar, uno tiene que comprender si es posible. A veces hay que perdonar aunque uno no comprenda, pero es mejor si comprende. Dígale al lado, la comprensión es madre del perdón y disipa la vergüenza y la culpa. Dígaselo al de al lado. Miren, hay una predicadora que a mí me gusta mucho, ella es evangélica, vive en Estados Unidos, pero me gusta mucho cómo predica. Joyce Meyer, ojalá fuera católica. Joyce Meyer, su papá abusó de ella desde niña, más de 200 veces. Digo eso ahí para que me agarre ese trompo en la uña. Y esa mujer tenía que haber quedado convertida en un puñito de ceniza con esa terrible experiencia. Pero esa mujer se hizo creyente en Jesucristo y Cristo manda a perdonar. Y esa mujer perdonó a su papá. Lo perdonó. Y después que lo perdonó al alcohólico ese que le hizo tanto daño, perdonó a su mamá. Y después Dios le pidió que los cuidara cuando estaban viejos y los mantuvo hasta la muerte. Los cuidó a los dos hasta llevarlos al cielo, a los dos, y hasta ver que su papá se entregara a Jesucristo. Y no le quedó ni un rastro de todo eso. Quedó totalmente sanada. Es una mujer que ayuda a muchísima gente. Yo les he contado esto porque no les pienso contar mi propia historia. Pero cuando usted ve un instrumento de Dios, como el Padre Linero, estoy seguro que detrás de la vida del Padre Linero hay una historia de dolor muy grande. Ese no nació como Mickey Mouse. Ese no tuvo una vida de Walt Disney. Porque solamente los sanados sanan. Y si tú has sufrido mucho, Dios te puede curar a tal punto que tú te conviertas en un instrumento de sabiduría y sanación para los demás. Dígale al lado, si tú te dejas. Y lo primero que tienes que hacer es ser dócil a Dios y tratar de comprender a los demás. Joyce entiende, el papá de su papá era alcohólico. El papá de su papá jamás le dio cariño y lo educó para lo que hizo. No le dio ningún valor. Tú descubres eso y las personas que te han hecho daño es porque ellas no las formaron para hacerte el bien y por eso te fallaron. Y Dios mira esas cosas que tú no ves y por eso Dios es capaz de perdonarnos a todos. A lo mejor tú tienes un enemigo en la tierra que te hace la vida a cuadritos toda la vida. Y cuando te mueras te lo vas a encontrar. Si se muere antes allá en el cielo sentado, y tú vas a decir, Señor, yo ahí no entro. Y Dios te va a decir, no, ya yo lo pasé por el purgatorio. No te voy a comprar en la calle una fruta pelada. Y cuando la traía en el taxi, yo decía, ay Dios mío, ¿dónde habrán pelado esto? Y volteé para donde la vendían y vi un cartón en el piso con un machete al lado. Ay, esto lo pelaron con machete en un cartón ahí en el monte. Yo no iba a botar mis piñas. Yo agarré y le dije a la señora Coromoto, sancóchelas un buen rato. Le bota el agua y la vuelve a sancochar. Y quedaron más buenas. Parecen piña en lata. Qué maravilla. Un pedacito de cochino frito con piña de salado, eso queda más bueno que el solo. Y en la dieta se puede. Entonces, fíjate. Entonces, a todos nosotros Dios nos va a sancochar en esta vida y en la otra, para dejarnos limpiecitos. Y Dios te va a decir, yo tengo aquí a esta persona porque yo sí sé por qué reaccionó así. Yo sí sé por qué falló de esa manera. Y como yo lo sé, yo puedo comprenderla. La comprensión es madre del perdón.
disipa la vergüenza y la culpa, la comprensión. Pero más grande es el cristiano que decide perdonar aunque no comprenda. A mí me hirieron mucho cuando yo tenía 16 años. Y yo recuerdo que con mi corazón vuelto un trapo, yo me dediqué diariamente a perdonar a quienes me habían hecho daño. Diariamente, cuando yo llegaba a la capilla, ustedes no se han dado cuenta que en la misa yo todos los días pido por la iglesia, por la paz, por los que sufren, por la conversión de los pecadores y las almas del purgatorio. Esas son mis 5 intenciones. Pues en ese tiempo también decía, y para que bendigas a esa persona, y a esta otra, y a esta otra, al combo que me había hecho daño, lo bendije, lo bendije, lo bendije. Al combo que me hizo daño a los 25, lo bendije. Y al que me haga daño a mí, yo lo bendigo. Apenas Jesús me calma la tormenta, empiezo a bendecir. Y eso nos da salud espiritual, porque la lectura que leímos de Romanos dice: no le paguen a nadie mal por mal, más bien háganle el bien, dice San Pablo. Si tu enemigo tiene hambre, dale una buena arepa con pernil, tomaticos y mantequilla Maracay. Y si eres puertorriqueño, le preparas un mofongo con chicharrón y cochino frito, un mofongo como el que me hizo Hilda cuando estaba allá. Si tu enemigo tiene, pero ya no es enemiga mía, ya amiguísima mía. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, llévale una yaca, pero no con una aguja adentro, una yaca buena, de la que hace tu mamá. Si tu enemigo tiene sed, dale un Gatorade. Si tiene sed, no le des agüita nada más, dale Coca-Cola ligera, dale un vino blanco, trátalo bien. Dile al del lado, como hace Dios contigo. Y dice la Biblia literalmente, encenderás carbones sobre su cabeza. ¿Qué significa? ¿Que lo vas a mortificar? No, que se va a poner rojo de vergüenza. Dile al del lado, el amor vence al odio. Eso ha ocurrido en la historia millones de veces. Cristo dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y cuando tú perdonas, liberas el amor de Dios. Hay una historia que yo cuento bastante, hace tiempo que no la cuento, por eso se la voy a contar ahora, de un panal de abejas. Había un panal de abejas. En los panales de abejas, la única que habla es la reina. Los zánganos duermen y las que trabajan son las obreras. Pero una obrera dijo, quiero hablar. Y se paralizó el panal. Por primera vez una abeja obrera iba a hablar. Ahora, para entender el discurso, ustedes tienen que decir, wow, ¿cómo? Y tienen que aprender a decir, Cuando yo haga así con la mano, hacen wow, ¿cómo? Cuando llega así con la mano para decir, okay. ¿Cómo es? ¿Otra vez? A ver. Yes. Entonces, no. La abejita dice, nosotras somos el animal más bello que Dios ha creado. El único animal dorado como el oro, que tiene rayitas en la colita. Volamos y tenemos una construcción social admirable. Somos las mejores arquitectas del universo y hemos construido los mejores panales del mundo. Producimos la rica miel y la cera para adorar a Dios en las velas de las iglesias. Somos lo mejor. Pero tenemos un defecto. Sí, hermanas queridas, todas tenemos un gran defecto. El aguijón. Sí, hermana.
Cuando una le clava el aguijón a otro animal, sea abeja, oveja, hombre, ganado, lo hace sufrir. Pero deja la tripa en el aguijón y una también se muere. Así que yo propongo que todas nos quitemos el aguijón. Y la reina se paró. Y la reina dijo: tú estás loca. ¿Cómo nos vamos a quitar el aguijón si eso es lo que nos defiende? Panal mío, devuélvanse todo y clávenle los aguijones a esta traidora. Y todo el panal le clavó el aguijón. Fue tanto veneno que la mataron. Pero ¿qué pasó con el panal? Se murió también. Tú también tienes un aguijón, enseñárselo al de al lado, la lengüita. Y cuando lo clavamos, el alma se nos va detrás de esas palabras, ¿sí o no? Y quedamos muertos por dentro. Diga al de al lado: mándate quitar los mataburros. Los mataburros son, para los que viven en otro país, unos parachoques que nos ponemos en los carros tan grandes que le metamos miedo a todo el mundo y que nos llevamos por delante lo que sea, las defensas. Cristo se hizo indefenso. El día en que a Cristo lo vinieron a matar, le dijo a Pedro: guarda la espada. El que a hierro mata, a hierro muere. ¿Tú crees que yo no podía pedirle a mi Padre que mandara 3 legiones de ángeles y arrasara con todo el ejército romano en un instante? Se lo pide y lo manda. Yo soy su hijo amado en el que Él se deleita, pero Él me ha dado su amor. Yo tengo que demostrar cuánto amo al Padre. Y se entregó indefenso y lo pisamos. La diferencia entre Cristo y nosotros es la que hay entre una rosa y una violeta. Tú pisas una rosa y ¿qué tiene la rosa? Espinas y te pincha el pie. Pero si pisas una violeta, ¿qué no tiene la violeta? Espinas. Más bien las hojas son como de terciopelo, ¿no es así? Te acarician el pie y te lo perfuman. Padre, usted me está diciendo que yo soy un tonto. Diga al del lado: tonto es el que no perdona y le da cáncer. Tonto es el que no perdona y se enferma de gastritis. Tonto es el que no perdona y le sale una úlcera. Tonto es el que no perdona y se le echa a perder el hígado. Por eso hay que perdonar todos los días. Los dientes de arriba, los dientes de abajo y las muelitas con un movimiento circular. Los familiares de arriba se perdonan para abajo, los familiares de abajo se perdonan para arriba, y las suegritas a perdonar con un perdoncito circular todos los días. Los ejecutivos de arriba se perdonan para abajo, los empleados de abajo se perdonan para arriba, y al párroco debes perdonar con un movimiento circular a todo el mundo y amar a todo el mundo. Haga ejercicio. Cuando salga en televisión alguien que a usted le cae mal, dígale: te amo y te perdono. Todos tenemos en la televisión a alguien que no nos gusta, algún actor, alguna actriz, algún cantante. Te amo y te perdono y te comprendo, como Dios me ama y me perdona y me comprende. Dios es bueno. Denle un aplauso a Dios. Y nosotros también estamos llamados a ser buenos. Y Cristo tiene 2 métodos. Uno es hacernos perdonar por miedo. Cristo nos dice, repita conmigo: la medida que uses con los demás será usada contigo. De ahí yo inventé un cuento tan bueno, el cuento de la vieja. Era una vieja que no perdonaba nada. Esa no se le pasaba ni una. Y se murió.
y le dice a San Pedro: estoy condenada, ¿verdad? Yo sé que estoy condenada. Y San Pedro dice: no, tú vas a entrar al cielo. Una guarda de golilla, mejor me quedo callado, esta creyó que yo soy otra. El ángel de la guarda la condujo a un aposento. Esta es tu morada eterna. Bien bonita la fachada, era así como neogótica, neogótico florido. En lo que la vieja pasó, la puerta se cerró y eso era un cuarto caliente y oscuro. 10.500 años después encontró un huequito. 10.500 años después, estamos en la eternidad. Y en el huequito, ella olía por el huequito y olía sabroso. Pegaba la nariz y la nariz le cabía por el huequito. Eso se olía sabroso. Después pegó el oído, se oyó una música así como esta, oye. Y cuando metía el dedo sentía fresquito. Entonces a veces se ponía cerca del huequito y pensaba que a chupar aire para que la refrescara. 257 años más tarde, el ángel entró en el cuarto. Hola vieja, ¿cómo te va? Mira, llámame a San Pedro. Será pelón, pero yo le voy a arrancar las mechas a la barba a ese viejo. ¿Pero qué te pasa? Él me dijo que yo iba a entrar en el cielo. Si tú entras, nosotros a veces vemos la nariz tuya ahí, el dedito. ¿Tú no ves que el Señor dijo en el Evangelio: la medida que usen los demás, la usará usada contigo? ¿Ves? Tú te la sabes también, igual que la vieja. Entonces por eso mejor es que las mangas de tu corazón sean como esta. Eso significa que yo voy a ser permisivo, que yo voy a dejar que todo el mundo haga el mal. No, tú debes corregir al que falla, aunque te coja rabia, con amor. Decirle: mire, eso está mal hecho, hermano. Mi mamá pobrecita entraba para los negocios y decía: tiene que quitar, mi mamá era alemana, tiene que quitar a Ullama, ponga mejor Virgen María, vieja intrépida, Dios te bendiga. Mi mamá lo bendecía. Ella le estaba dando un buen consejo, le decían intrépida. Esto no significa que uno va a ser consentidor con el mal. El mal hay que denunciar. Esto no significa que uno ve a una persona vendiéndole droga al hijo de uno y le dice: ay, le pagó suficiente. Ay, sí, si necesita sencillo me avisa para dar los vueltos. No, usted tiene que luchar contra eso, ¿no es así? Pero una cosa es el pecado y otra cosa es el pecador. Con la persona hay que tener misericordia, porque si Dios me perdonó, ¿cómo yo puedo negarle el perdón a los demás? Y Cristo me dice: la medida que tú uses con los demás, la usarán contigo. Y yo digo todos los días: perdona mis deudas como yo perdono a mis deudores. Pero por otro lado, sin amenazas. Dígale al lado: perdonar es sano. En cada misa que vayas, cuando tú le des la paz al otro, dásela con amor. Pero si tú tienes a alguien a quien perdonar, piensa que estás abrazando a esa persona. Aunque esté muerto, eso me ayudó mucho a mí. Yo puedo decir en este momento que creo que yo he perdonado a todos los que me hicieron daño. Y por eso siento el corazón bien sanado. Estoy trabajando en perdonarme a mí mismo, porque uno también tiene que comprenderse y perdonarse uno mismo. A veces uno gasta vida, como he hecho yo, comprendiendo a todo el mundo y nunca me he sentado a comprenderme a mí. Tengo esas matas de incomprensión en mi jardín y espero que el Espíritu Santo con su bulldozer me ayude. Pues tengo que entrar en mi jardín, aplastar esas incomprensiones conmigo mismo, amarme, amar a todos y amar a Dios. Cuando hagamos eso, seremos personas maduras. Entonces yo te invito en este momento a hacer una oración por tu hogar, por tus seres queridos, por la gente que vive contigo. Y te digo una cosa: el que no perdona pierde.
Ojalá que de aquí al 24 de diciembre, si tú tienes una culebra montada, como decimos nosotros con alguien, de aquí al 24 de diciembre, tú tiendas la mano. Dile al de al lado, no importa si no te la reciben, tú tienes que tender la mano. Y entonces de aquí al 24, tú levantas el teléfono. ¿Aló? Mamá. Mamá. Del otro lado dicen, yo, mamá tuya, yo soy tu suegra. Tú eres la que no eras para mi hijo. Te digo mamá porque si yo estoy compartiendo todo, mira, te quiero dar gracias por haber criado a este muchacho tan bueno. Sí, para que tú te lo llevaras, piazo de bicha. No, es que yo fui a la misa de sanación, el padre Roberto dijo que te perdonara, pero también quiero pedirte perdón, porque yo entiendo ahora, nunca había comprendido que un hijo tan bello no se le regala a nadie. Por fin entendiste, desgraciada. Ah, bueno, ahora que estamos de acuerdo por lo menos en esto, nos podemos ver. Sí, pero aquí en mi casa, porque tú ya eres capaz de envenenarme. Ok, está bien. Da el primer paso, a lo mejor es muy difícil, pero dice la Biblia que cuando la palabra de Dios baja no vuelve sin fruto. Y cuando tú ofreces una palabra de perdón, de humildad, eso no se queda sin fruto. Eso termina bendiciendo. Cristo fue el hombre sin aguijón, al que todos matamos en la cruz, pero su lección está caminando hoy aquí todavía. Quítate los mataburros, quítate los parachoques, atrévete a abrazar al hermano, hazte un instrumento de paz, tiende la mano. Mi padre San Francisco llegó a una ciudad, se llama Gubbio, y le dijeron, padre, pasa, déjate de florecitas y de hermana luna, ve la luna de aquí dentro que hay que cerrar la puerta. ¿Pero por qué? Dice nuestro padre San Francisco, ¿por qué hay que cerrar tan temprano si apenas está cayendo el sol? Es que hay un lobo terrible, el lobo de Gubbio, ya se ha comido a varias personas. Déjenme afuera. ¿Tú estás loco? Sí, déjenme afuera. Nuestro padre San Francisco se quedó afuera y se subió toda la gente a la muralla a ver cómo se lo comía el lobo. No tardó mucho en salir, como a las 9 de la noche. Es histórico que Francisco amansó al lobo de Gubbio. De hecho existe la tumba del lobo de Gubbio. Pero yo lo voy a poner más saleroso para que nos enseñe. Lobo, lobito, dame la pata, tú eres el que me la vas a dar a mí, frita esta noche. Dame la pata, lobito. Lobito, la gente no te quiere, eso ya lo sabía. ¿Cómo me van a querer si yo me los como a ellos, a sus niños? Hasta las viejas me las he comido, estaban duras, pero estaban buenas. Tenían poco calcio. Mira, lobo, te quiero hacer una pregunta antes de que me coma. ¿Por qué tú te comes a la gente? Obvio, tengo hambre. Y si nosotros más bien te alimentamos y el pueblo se compromete a darte comida, bueno, sale y vale. Francisco amansó el lobo, lo abrazó, lo amansó, lo metió en la ciudad. Y desde ese día el lobo iba con una ollita de casa en casa y le metían la comida. Y el lobo comía y no se comió más nadie. Échale comida a tu nuera. Échale comida a tu esposo. Ama y saldrás ganando. Que no quede ningún rencor dentro de nuestro corazón. Vamos a cerrar los ojos en oración. Señor Jesús, queremos entregarte nuestro hogar. Nuestro hogar es el mar donde a veces hay tempestades.
entregarte nuestro grupo familiar, laboral, nuestro grupo de comunidad. A veces nos herimos porque no nos comprendemos, pero tú has traído tu reino, y en tu reino hay una justicia nueva, que no es la justicia de castigar al culpable, sino de comprender al que cae y levantarlo. Ayúdanos a vivir en esa justicia nueva que no castiga, sino que toma en cuenta la debilidad. Y que el amor nos transforme, Jesús. Vente a vivir con nosotros, Jesús, y enséñanos a amar como tú, a perdonar como tú. Te lo pedimos también para nuestro país, que nos hace tanta falta. Una humanidad nueva, donde todos seamos hermanos. Una vida nueva. Te quiero pedir hoy para mis hijos y para mí, que nadie quede excluido del amor de nuestro corazón. Donde hay amor y comprensión, ahí está Dios, ahí está Dios. Donde hay amor y comprensión, ahí está Dios, ahí está Dios.